Dios te bendiga. Bienvenido a la clase número 3, módulo número 3 de informática administrativa aplicada. Hemos visto dos sesiones, incluso de la anterior. Quiero agregar algo más del módulo anterior. Sin embargo, avanzamos con el módulo número 3 porque finalmente lo anterior ha sido muy teórico. Hoy quiero guiarte en algo que posiblemente ya conozcas, solamente a darle un poco de mayor estructura, formalidad, dejarte algunos ejercicios que vayas probando, posiblemente ya has utilizado. Si no, bueno, vas a empezar a explorar algunas herramientas que posiblemente te vayan a ayudar y bendecir. Justamente el módulo número 3 se titula o se llama Herramientas informáticas para la gestión administrativa. Quisiera preguntarte si tú conoces ya algunas herramientas. Obviamente, al ser informático, pues, son herramientas informáticas, software, aplicaciones que pueden ayudarte para la gestión administrativa. ¿Tienes alguna idea? ¿Viene a tu mente alguna aplicación? ¿Viene a tu mente algún software ya has utilizado? ¿Alguna herramienta que te ayude a lo que es la gestión administrativa? Em, Esto es algo de alguna forma muy práctico y 100% aplicable. Posiblemente ya manejas varias de las que te voy a estar mencionando y, y solamente es que vayas viendo el camino que hoy ocupan muchas de estas herramientas para una verdadera gestión administrativa de forma empresarial. Por ejemplo, hoy posiblemente tú has escuchado muchísimo la modalidad de home office, un trabajo a distancia, que muchos años atrás esto no era una posibilidad. Años atrás, pensar en trabajar en casa, esto era imposible. Ahora la pregunta es, ¿cómo muchas empresas sí lo están haciendo? Em, Conozco dos amigos, chicos de la iglesia, que terminaron, son ingenieros en sistemas y que están creando software para una empresa que ni siquiera es mexicana la empresa, es extranjera y ellos están en en una de las ciudades que pertenecen al estado de Veracruz. O sea, estamos hablando de distancias larguísimas. Yo en lo personal actualmente colaboro con una organización cristiana. Les, les hago una representación a ellos aquí en México, pero trabajamos con todo un equipo de Latinoamérica, en Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Colombia. Hacemos toda una matriz de gente que estamos en diversos puntos. En México solo somos tres y todo lo demás está en Latinoamérica repartido. Entonces, ¿cómo trabajamos? eh, a pesar de que sea algo, eh, una administración cristiana, no deja de ser una administración y tiene que tener parámetros como cualquier empresa normal en cómo poder trabajar, cómo poder colaborar, cómo poder unificar fuerzas y a través de la distancia poder estar trabajando. Posiblemente ahorita ya al darte una referencia a home office, trabajo a distancia con otras, posiblemente empresas a distancia de forma transnacional. Bueno, viene a tu mente herramientas quizás como el Zoom, viene a tu mente herramientas como tal vez Canva, herramientas como la nube, ya sea que la manejes por Drive, Google Drive o por OneDrive o por el iCloud o por el Dropbox. ¿Has escuchado estas herramientas seguramente? Quizás ya manejas algunas de ellas. Entonces, todas estas herramientas hoy nos ayudan a mantener la información lo mejor organizada y administrada para hacer una gestión correcta. Estamos viendo la evolución de las computadoras en lo primero que vimos.
cómo se fue esto llevando y cómo la evolución ha ayudado a maximizar y dar un impacto más fuerte a lo que son el comercio, el trabajo, a acelerar, a mejorar. Hay aspectos en los que han potenciado de manera increíble y el alcance que han permitido la tecnología mucho. La proyección laboral ha sido invaluable, muy bueno. Em, Ahora, la semana pasada estábamos viendo un poco sobre los sistemas de información, que no solamente queremos una información al azar, sino queremos una información muy específica, una información dada por medio de reportes, una información que nos ayude a conocer el estado real del negocio, de la empresa, que nos ayude a saber. eh, Qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, de qué manera algún producto me sirve, otros que definitivamente no. Am, Esa información tiene que ver con el sistema de información y normalmente esto te lo va a dar un software, un software, una aplicación, un programa que ya fue diseñado específicamente para que te dé cierta cantidad de reportes que tú necesitas. Obviamente siempre habrá errores, siempre habrá un detalle y siempre habrá una mano externa que ayude, que mejore, pero el sistema de información te va a ayudar, te va a acelerar, te va a mejorar y va a ayudar a que nuestro rango sea muchísimo mayor. En en este módulo hablaremos de las diversas herramientas. Ya seguramente utilizas Word, seguramente usas Excel, eh, pero el que lo uses no significa que lo uses bien. Simplemente voy a darte pautas para que lo puedas manejar bien y que se pueda enriquecer tu conocimiento, porque en el proceso en el que vas, lo que se va a buscar es que tú seas una persona altamente capaz de manejar herramientas informáticas sin miedo, sin temor, y que ayude la gestión administrativa, que acelere, que entienda los procesos, que los maneje, que maneje el lenguaje y que podamos nosotros brindar una información correcta y adecuada a los que nos lo están pidiendo. Quiero iniciar preguntándote algo. Normalmente, ¿tú dónde guardas tus documentos? ¿Dónde guardas eh, todo lo que tú haces en la computadora? ¿Lo guardas directamente en la computadora? ¿Lo guardas en una memoria externa? ¿Lo guardas en una nube? ¿Dónde estás guardando la información? Eh, Supongo que entiendes sin problema qué es guardarlo en la computadora. Supongo que entiendes cómo guardarlo en la USB. ¿Sabes cómo guardar la información en la nube? Lo otro que te preguntaría es, ¿alguna vez has perdido un archivo importante y no lo encuentras y no sabes dónde está? ¿No sabes en qué parte de la computadora está? O tal vez si lo guardaste en la USB, eh, pero no la encuentras. O tal vez se guardó en la nube, pero no sabes dónde está, no la encuentras. ¿Te ha pasado algo así? ¿Que has perdido un archivo importante y no sabes dónde está? Eh, Ese dato pareciera tonto, pero revela muchísimo acerca del nivel de profesionalidad que tú tienes. Eh, Dónde lo guardas y cómo lo guardas es muy importante. Por ejemplo, si lo guardas en la computadora, normalmente solo tiene la unidad C, al menos que hayas creado particiones. Pero hablemos de lo normal, de lo básico. En la unidad C te encuentras, es una computadora Microsoft de Windows, tiene la unidad C y ella tiene una carpeta que se llama Mis documentos. Ahora, muchísimos conozco que guardan en mis documentos.
a veces dejan guardado y editan y siguen guardando en la opción de carpeta de descargas. Quizás otros guardan y lo mandan al escritorio. Pero cuando abres el escritorio, está llenísimo de información que tienes que estar buscando una por una. Muchísimos documentos de Word, otros de Excel, otros de video, carpetas que de repente no sabes ni por qué, ni siquiera tienen nombres, carpeta uno, carpeta 2, carpeta 3. Te metes a las carpetas, tiene información variada. Eso es un desorden completo. Y ahí te pasas tiempo buscando la información que ya tienes en la computadora, pero no sabes dónde la tienes. Si está en la carpeta de descarga, en la carpeta de escritorio, en la carpeta de mis documentos, en la carpeta de, no sé, una carpeta que hayas creado de documentos, de tareas, algo así. Cuando, cuando hacemos todo eh, esta imagen que te estoy mencionando, se parece mucho a la realidad de muchísimos. No, espero no te estoy describiendo a ti. Eh, pero muy importante, ¿dónde lo guardas? Y lo otro, importante, ¿cómo lo estás guardando? ¿Hay una organización en lo que estás guardando? Otra pregunta que te haría, cuando trabajas en equipo, seguramente haces trabajos en equipos con alguien. eh, ¿Cómo organizan el trabajo en equipo? Cada quien hace su parte, eh, hacen, por ejemplo, una exposición, yo hago esta parte, tú aquella, reparten, cada quien hace lo suyo y al final unifican toda la información en una sola. Es la manera de trabajarlo. ¿Cómo le haces para organizar y para trabajar en equipo eh, en un documento? Otra pregunta que te haría es, ¿qué herramientas utilizas más? Em, por ejemplo, Word, Excel, Google Docs, Canva, incluso correo electrónico, incluso WhatsApp. Digo, porque hay muchos que por WhatsApp se envían ahí la información y hacen un grupo y yo te envío mi parte, de la 1 a la 5 es mi parte, la tuya de la 6 a la 8 por decirlo. Espero que me estés entendiendo todo lo que te estoy hablando. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa cuando alguien o envió fuera de tiempo o no envió, se perdió en el camino y él dice que sí lo envió, pero hubo mensajes temporales, alguien por ahí no le llegó, no sé, se pierde, finalmente la información no llega a tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Ha ocurrido? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Qué ha pasado? Cuéntame un poquito sobre eso. Tal vez eres alguien 100% organizado, que lo manejas muy, muy bien. Sobre todo cuando se trabaja a distancia, se reconoce a la persona que tiene la computadora más organizada. Tal vez eh, tienen un acceso remoto, por ejemplo, sobre todo cuando se está trabajando con empresas a largas distancias, tú mantienes tu computadora en tu lado y cada quien en su punto. Hay una persona encargada de poder entrar y acceder a tu computadora y ver lo que tú estás haciendo. Eso se le conoce como el acceso remoto. Hay aplicaciones especialmente que están instaladas para ello o aplicaciones específicas de la empresa que se instalan pues, para de alguna manera estar supervisando, viendo qué, qué haces en la computadora, qué uso le das a la computadora, tu historial, el tiempo que pasas realmente trabajando correctamente, el tiempo que pasas distraído viendo YouTube. Em, Normalmente en una empresa tú llegas, haces tu chequeo, entras, sales, tu chequeo de que sales, pero cuando estás fuera de línea, ¿cómo lo manejan? Perdón, cuando no estás de forma presencial y estás de forma online, en otro punto, fuera de la ciudad incluso, ¿cómo le hacen? Bueno, manejan todo esto que te estoy hablando. Hay acceso remoto, hacen una evaluación de la hora que usas la computadora, cómo lo usas, tu historial.
Hacen completamente todo un escaneo y hacen un reporte de eso, incluso para evaluar la eficacia de la persona. Así que posiblemente todo eso en algún momento tú te vayas a dedicar a hacerlo y parte de saberlo, el mayor uso que se le da a esas herramientas son de acceso remoto. Cuando alguien tiene una computadora, se traba, no quiere funcionar, le pides al de sistemas que te la repare y a distancia él accede, te quita, te desinstala, te instala, te pone, te agrega, todo obviamente por medio de la red. Tienes que estar conectado a internet y si y si estás conectado, automáticamente pueden entrar, modificar, instalar, desinstalar, mejorar, quitar, hacer, todo se le puede hacer a la computadora. Así que planeando completamente un escenario, imagínate una empresa donde los archivos están desordenados, donde hay muchos documentos con el mismo nombre y no sabes cuál es el nombre correcto. Los reportes están en diversas computadoras, no hay respaldo, que eso sería tal vez una de las peores cosas que pueda ocurrir. Y cada área trabaja por separado y cuando se necesita información nadie la encuentra. ¿Qué crees que pasaría con una empresa un poquito de esa forma? Sin duda habría un caos, errores y todo ese caos y error va a ocasionar pérdida de dinero, mala comunicación, contratos que se pueden caer. Eh, Así que, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Un conocimiento básico de una buena administración, organizar correctamente, tener un orden correcto. em, a nivel empresarial, cuando vienen altos ejecutivos a la oficina de alguien y la oficina de un prestador de servicios se encuentra desordenada, eh, simplemente no se ejecuta el contrato. Porque si la oficina está desordenada, que es lo visible y su primer línea de batalla, pues sí va a significar que todo lo demás que él haga es una persona desordenada. Entonces el desorden es algo que ya lo traemos por default. ¿Por qué eres desordenado en el trabajo? ¿Por qué posiblemente eres desordenado con los archivos en la computadora de forma digital? Porque también eres desordenado en casa, porque también eres alguien que tiene todo lo del hogar en diversas, ahora sí, partes de la casa. O sea, el martillo lo tienes en un lado, herramienta la tienes en otro, no tienes las cosas ordenadas. Tu cama fue un desorden, tu ropa está desordenada. Pues todo entra dentro de un mismo ecosistema. El orden allá privado te va a traer un orden en lo público. Entonces, cuando tú te vas preparando un poco, y en este caso, que es administración informática, es informática administrativa aplicada, pues es empresa que necesita una administración, un orden, tecnología y unir estas dos para darme un resultado que nos dé eficacia y eficiencia. Así que una empresa desordenada va a entrar a un caos y es desordenada porque quien la está administrando es un desordenado. Entonces, alguien así va a tener serios problemas en el trabajo. Así que te diría como una máxima, en administración uno de los mayores problemas no es la falta de trabajo, sino la falta de organización correcta de la información. O sea, cuando eres una persona bien organizado, simplemente la empresa te va a contratar, te van a dar una oportunidad y la vas a saber aprovechar simplemente por tu forma de trabajar que inicia con el orden.
De tal forma que muchas organizaciones no fallan porque no tengan clientes o productos, sino porque no saben manejar su información de forma correcta. Así que hoy vivimos en una era donde la información ya no está en papeles. Uno que otro sí, posiblemente una notas en libreta. Se dice que es mejor una tenue tinta que una buena memoria. Es bueno anotar en libretas, pero hoy hay mucha información digital que ya la está sustituyendo y que a un nivel empresarial tenemos que estar en lo que es al día en cuestión tecnológica. De tal manera que hoy la información está en documentos digitales, plataformas online, sistemas compartidos, almacenamiento en la nube, herramientas colaborativas. Estas, que 5 o 6 puntos engloban básicamente todo lo que hoy te quiero estar compartiendo. Documentos digitales, plataformas en línea, sistemas compartidos, almacenamiento en la nube y herramientas colaborativas. De tal manera que hoy un administrador no solo debe saber organizar personas o recursos o información, sino que tiene que saber utilizar todo lo digital y todo lo que pueda tener a la mano, digitalizarlo, porque un administrador moderno necesita saber cómo crear documentos profesionales, organizar archivos digitales, trabajar en equipo, a distancia, compartir información correctamente, evitar perder información y mantener todo ordenado, accesible y seguro. Y como lo he mencionado, eh, no es suficiente hoy trabajar, sino que tenemos que saber trabajar con tecnología. ¿Qué tan tecnológico eres? Vas a ver hoy muchos eh, comerciales en internet de gente que está buscando trabajo y que le hacen ciertas preguntas al que está eh, en busca del trabajo y cómo utilizas hoy las herramientas de inteligencia artificial. Y muchos dicen, no, no las utilizo, pero tengo una alta experiencia en redacción de textos, documentos, todo esto. Hacen entrevistas y al que responde que maneja la inteligencia artificial, le dan el puesto. ¿Por qué? ¿Qué ofrece la inteligencia artificial? Ofrece menos errores, ofrece habilidad, agilidad, diría, rapidez, prontitud. Lo que una persona demora en pensar, que no es malo, una persona demora en teclear, en pensar, en estar estructurando, organizando, le pones la información correcta a la inteligencia artificial y te genera lo que tú demorarías 2, 3 horas, te lo genera en menos de media hora, más tardando tú en teclear la información que la inteligencia artificial darte la información. Eso significa que realmente tenemos que actualizarnos lo mejor posible, tener las mejores herramientas a nuestro entorno, dominarlas, manejarlas y que esto nos ayude a nosotros a pues, conocer nuevos horizontes, nuevas experiencias, información que nos ayude a estar siempre ordenado y seguro de lo que nosotros hacemos. Eh, un administrador moderno, como te lo decía, va a requerir documentos profesionales. Empiezo con esa parte de documentos profesionales. ¿Qué entiendes tú por documentos profesionales? Te reitero que cómo manejas y presentas la información hablará del tipo de profesionista que tú eres, la expectativa que tienes, el crecimiento y el impacto que tú vas a dar. Un documento tiene que estar profesionalmente bien alineado con los estándares que se requieren. Te voy a hablar un poquito de eso después, pero hablamos de crear documentos profesionales. Por ejemplo, el otro día estaba en un curso
El curso era muy bueno, déjame decirte. Tenía que ver el curso con temperamentos, cosas así por el estilo, muy enriquecido, muy bueno. No puedo decir que el curso estaba mal, el curso estaba bien, pero tuvo un detalle. Los manuales que nos dieron, faltas de ortografía, no estaban justificados. O sea, estaba desordenado el texto, buen texto, pero la forma en presentarlo no era profesional. Era muy amateur, muy secundariano, incluso diría, no algo profesional, no algo por lo que tú esperas pagar una cantidad importante y que te den de repente un archivo mal diseñado. Obviamente no resta a la importancia de lo que estás recibiendo, pero visualmente le quita un poco de profesionalismo a lo que se está haciendo. Hoy ya, sobre todo por la rapidez, por la prontitud que necesitamos las cosas, ya no se hacen cosas en libreta. Eso se ocupa para la escuela, pero para el trabajo se ocupa ya información digital, todo lo digital, tablets, celulares. Hoy los del INE ya no utilizan hojas, ya utilizan un celular y actualizan información. Los del INEGI, o sea, todos manejan información digital. Tú firmas de forma digital cuando recibes un paquete. Lo digital, tenemos que también, eso habla de que tenemos que aprender a contextualizar y utilizar correctamente nuestros dispositivos. Alguien escuchaba incluso que nuestros dispositivos que hoy tenemos en la mano eran o es más potente de lo que en su momento fue la computadora que llevaron a la gente a la luna por primera ocasión. O sea, nuestro, nuestro celular es mucho, mucho más potente de lo que ellos tenían en ese entonces. Solo como dato, como referencia, tenemos un potencial enorme en el celular y que tenemos que aprender a utilizarlo correctamente con herramientas correctas, pues para tener un buen cuidado de nuestro trabajo, de nuestra persona, de nuestra profesionalidad. Así que hoy vamos a ver herramientas como Google Drive, como Teams, como Zoom. En la nube vamos a ver lo que es el iCloud, el Google Drive, el Dropbox. Finalmente es todo todo un paquete completo que nos ayuda a distancia a poder hacer un buen trabajo y entregar un buen proyecto profesional, merecido, eh, que pueda resolver problemas. Entonces, empiezo con los procesadores de textos para documentación administrativa. Bueno, antiguamente las cosas se utilizaban incluso a máquina de escribir y a mano. ¿Cuál era la desventaja de eso? Te equivocabas en algo, tenías que estarle corrigiendo, pero a mano a veces había que volver a empezar. Entonces, esos errores implicaban justamente empezar de nuevo, arrancar, romper o intentar corregir. Pero hoy los documentos son digitales, 100% editables, compartibles, o sea que los puedes compartir y 100% reutilizables. Pero no todos saben utilizar esos documentos, o peor, no todos saben hacer documentos profesionales. Muchas personas saben escribir en Word, pero no saben estructurar un documento correctamente. Así que eh, un documento mal hecho puede afectar la imagen de toda una organización. Recordando algo que dicen por ahí, que la primera impresión es la que cuenta. Entonces tenemos que hacer lo posible por mantenernos siempre teniendo una buena imagen de lo que hacemos y eso tiene que ver muchísimo con nuestro trato profesional. Antes la mayoría de los documentos en una organización se hacían
pues ahora sí, como te dije, a mano, a máquina. Hoy realmente todos son editables, son digitales y el único problema hoy en día es que no todos saben estructurarlo, ya que los tenemos digitales, ya que tenemos la opción de borrar y poner, agregar en el momento. Tenemos un detalle, no todos saben utilizar un documento de forma administrativa correctamente. De tal manera que en el mundo laboral un documento mal hecho afecta muchísimo, no solo la imagen corporativa, no, también la tuya. Así que un procesador de texto es aquel que crea, edita, da formato, organiza y presenta de manera profesional documentos. ¿Qué software viene a tu mente con el que tú puedas crear, editar, dar formato, organizar y presentar documentos de manera profesional? ¿Puedes eh, decirme por ahí cuáles son los que vienen a tu mente? Un procesador de texto es la herramienta que transforma ideas en documentos formales, no solamente para escribir, sino para comunicar correctamente con orden y profesionalismo. Ejemplos, los más actuales son documento de Microsoft Word o el Google Docs. No sé si has utilizado este último, pero esos son los más populares, más utilizados, tanto el Word como el Google Docs. Em, Puedo decirte algo importante. Word no es lo mismo que saber hacer documentos administrativos. Un alumno puede escribir bien, pero no saber estructurar un informe, redactar una carta formal, presentar datos correctamente, organizar información. Y vuelvo a lo mismo. Un documento de Word no solamente es hacer un documento, sino es estructurarlo, darle forma, presentarlo correcta, profesional, mente hablando. Eh, y aquí la pregunta es, ¿para qué se usan en administración estos documentos? Creo que es muy, hasta tonta la pregunta, pero queremos ir dando bases desde lo mínimo a lo máximo. Y bueno, un oficio nos ayuda muchísimo a dar formalidad a personas, a instituciones, van formalmente dirigidos por medio de solicitud, notificación, comunicados, eh, una presentación. También se utiliza a manera de reportes porque da un informe de actividades o de resultados, un informe de ventas, por ejemplo. Se ocupa para cartas formales, una comunicación profesional, una solicitud de apoyo, una invitación, un agradecimiento. Se utilizan para establecer documentos legales como contratos, como acuerdos. Se maneja muchísimo para hacer, por ejemplo, manuales, una explicación de procesos o funciones, como un manual de procedimientos. Mm, Ayuda muchísimo a hacer un análisis de situaciones y entregar un informe o resultados de esos análisis. Ayuda muchísimo a crear minutas de reuniones, registrar acuerdos, decisiones, presentarlas al final, esas minutas. Por lo tanto, un administrador en una empresa eh, en un solo día puede estar haciendo un correo formal, hacer un reporte, generar una minuta, elaborar un documento para dirección, todo usando un procesamiento de textos o un procesador de texto.
Así que un documento es la representación de la persona que lo hizo. Si un documento tiene mala ortografía, está desordenado, tiene una mala estructura y tiene una mala presentación, eso habla mucho de la persona que lo está haciendo. Porque eso va a transmitir falta de preparación, falta de cuidado, hasta incluso poca seriedad. Em, ¿Qué implica un formato profesional? Pues te diría que da estructura visual clara y ordenada. Por ejemplo, los encabezados en grande son los elementos fundamentales, títulos, subtítulos, y de ahí va bajando a lo que son toda la información de la empresa. Tenemos que entender lo que son la alineación izquierda, justificado o centrado, y las tipografías a utilizar, Arial, Calibri, Tiny Roman, con los tamaños 11 y 12, tamaño de texto, o títulos 14, 16, dependiendo de los títulos y subtítulos. En algún caso va a ser normal, en otros casos va a ser un interlineado de 1.5 o 1.15 para una lectura clara y correcta. Así que un documento sin formato maneja un texto amontonado, sin títulos, sin orden, pero un documento profesional es organizado, es claro, fácil de leer, fácil de entender. Posiblemente vas a meter tablas como cuadros en el cual pongas títulos e información abajo como mes, ventas, gastos, utilidad. Tal vez vas a poner en columnas como si fuera una lista de asistencia, nombre, fecha, firma. Posiblemente la vas a ocupar como inventario, producto, cantidad, precio. No sé, le dan más claridad a la información que tú tienes. En un documento de procesamiento de texto es muy importante, eh, pues, utilizar encabezados, pies de página. Espero que entiendas esto, el encabezado, la parte de arriba, el pie de página, la leyenda que va en la parte de abajo, los encabezados, leyendas que van en la parte de arriba, le dan formalidad al documento. Te animaría a que abras un libro, vieras cómo están sus títulos en negrita, resaltados, letra capital, cada capítulo cómo inicia, lo espaciado que tiene, el encabezado, el pie de página. Estos detalles nos van a ayudar muchísimo a entender cómo profesionalizar nuestros documentos. La asignación del número de página es importante. Y de ahí entender que no solamente es texto, puedes enriquecerla con imágenes, con gráficos, con tablas, con diagramas. Esto nos va a ayudar muchísimo a ser más claro en lo que nosotros queremos presentar. Todo esto, ¿a qué nos va a ayudar? O a detectar errores también visuales. Y es muy importante también hacer una corrección automática, que esta nos va a ayudar también a detectar errores ortográficos, corregir redacciones, mejorar la calidad. No sé si hasta aquí estoy llenando de información o vas captando, dándote una idea, imaginándote lo que te estoy hablando. Pero como un administrador de empresa, te van a pedir reportes, cartas formales, informes de actividades. Y es importante que los tengas bien escritos, ordenados, con formato, sin errores. Y eso te va a ayudar a mantenerte con credibilidad. Por ejemplo, una carta formal.
dirigida a una empresa o institución debe de incluir un encabezado, un saludo formal, el contenido, despedida y firma. En un reporte breve, pues se menciona en la parte de arriba el título de lo que ocurrió, la actividad semanal o análisis sencillo y al final debe incluir títulos, subtítulos, tablas, formato comercial. Es simplemente cómo se ha manejado eh, todos estos datos. Muy importante, sin orden, sin formato, simplemente hay problemas en la empresa. Y bueno, importante mencionar que lo que ya comentaba en un principio, no basta con tener información, hay que saber presentarla. Así que, ¿cómo presentas tú la información? ¿Qué tan bueno te consideras presentando la información, reportes a tus maestros o en el trabajo? Muy importante cómo lo haces. Te reitero, no basta con tener información, sino hay que saber presentarla. Esto nos hace terminar el punto 3.1 y de ahí nos vamos a lo que es el punto 3.2, herramientas de colaboración digital. Te hablé de procesos de texto, donde no hay un orden, donde no hay un formato, donde hay errores y un buen administrador, pues es claro, es estructurado y presenta bien la información. ¿En qué nos ayuda todo esto? La forma comunica tanto el contenido como quien hizo el documento. Y un documento es una herramienta de trabajo. Finalmente llegamos al punto 3.2, herramientas de colaboración digital. Haciéndote una pregunta similar a hace rato, imagínate que han trabajado en equipo, cada quien hizo su parte por separado. Eh, la pregunta es, ¿han tenido problemas porque alguien no envió su archivo a tiempo? ¿Has visto versiones diferentes del mismo documento? ¿Han juntado todo al final sin corregir errores? Esto es importante porque hoy las organizaciones no trabajan de forma aislada, trabajan conectadas en tiempo real y desde diferentes lugares. Como te dije, yo estoy trabajando desde México, de Veracruz. Lo tengo amigos que están en otras partes de Centro y Sudamérica. Y las herramientas hoy que tenemos nos permiten a poder estar presente, estar allí en el momento que se requiere. ¿Para qué nos ayudan las herramientas de colaboración digital? Bueno, nos ayudan a trabajar juntos, compartir información, que pueda haber comunicación y que podamos coordinar bien tareas en tiempo real y sin importar ubicación. De tal manera que las herramientas digitales convierten el trabajo individual en trabajo en equipo conectado. Ya no importa dónde estás, importa si estás conectado. Los ejemplos más utilizados: el Google Docs, el Google Drive. ¿Sabes qué son?
El Google Docs es similar al Word, pero de forma online. Entras al Google Drive y una vez entrando al Google Drive, le buscas en nuevo y automáticamente te va a decir varias opciones, el último, un Google Docs. Así que te voy a animar a, como tarea, te lo digo desde aquí, em, en tu computadora, métete a Gmail, espero que tengas un correo en Gmail, si no, pues vas a tener que crearlo. Después de ahí, entras a Google Drive, que si lo haces desde el correo, tienes acceso, si lo haces por fuera, tienes que loguearte con un correo en Gmail. Ok, tienes ya tu Google Drive, lo abres y donde está la pestañita de nuevo en la parte superior izquierda, vas a encontrar que te dice nuevo y ahí va a aparecerte Google Docs. Es una herramienta 100% digital, online, para que tú hagas una información, un escrito ahí. Te invito a que ahí generes un archivo y le pongas únicamente tus datos y compárteselo a alguien. ¿Cómo? Estás en la computadora, con internet, Google Drive, te metes a nuevo, Google Docs, y ahí empiezas a tipear información que tú quieras. Por ejemplo, puedes poner ahí, quisiera que me pasaras la receta de tal comida. Lo haces como pregunta y busca la opción compartir y se lo compartes a un amigo para que él pueda a completar lo que tú preguntaste. Eh, ¿En qué ayuda esto? En que hoy las herramientas como Google Docs nos ayudan prácticamente al mismo tiempo, de forma simultánea, de forma real, dos personas en diversos lugares, poder hacer trabajo en equipo. Entonces, buenísimo, porque realmente nos sorprende lo que pudiéramos nosotros lograr. Crea documentos corporativos, trabaja en tiempo real y lo mejor también, lo guarda automáticamente en la nube. Aún así tengas nube, yo te animaría a crear carpetas correctas y específicas para que sepas qué hay en qué cosa. Los segundos son los Microsoft Teams. ¿Qué son los Microsoft Teams? Son reuniones virtuales, como ahora el Zoom. Pero este en algún momento es de forma organizacional, con chat organizacional y trabajo en equipo dentro de la misma estructura del Teams. El Teams se encuentra en Google, no, en OneDrive. Y ahí vas a encontrar la herramienta y sin duda alguna ayuda y bendice muchísimo. Luego está el Zoom para hacer videoconferencias, clases en línea, reuniones. Supongo yo que Google Drive, Google Docs, Teams y Zoom posiblemente son herramientas conocidas, espero que sí, porque esto nos va a ayudar muchísimo a nosotros a entender lo que son las colaboraciones digitales. De estas herramientas que he mencionado, Google Docs, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom, ¿cuáles de estas pues bendicen más tu vida? ¿Cuáles sientes que te han ayudado? Te van a ayudar muchísimo, muchísimo más. Todo esto nos ayuda muchísimo a trabajar documentos en equipo. Si tú haces en Google Docs, pones una pregunta y se la compartes a alguien, por ejemplo, pásame la receta del cóctel, por decirlo, solo por mencionar algo.
la otra persona recibe el documento y él tiene la oportunidad de tipear, automáticamente se guarda y tú tienes la actualización. Entonces, en el momento pueden estar trabajando en tiempo real ambos. Y en tiempo real realmente te permite estar trabajando, editando, modificando, creando reportes, proyectos, presentaciones. Te hablaría también de lo que son las reuniones virtuales. Estas ayudan pues como junta de trabajo, seguimiento de proyectos, capacitación. Nos ayuda muchísimo a poder tener reuniones de trabajo, juntas administrativas. Buenísima herramienta. Tal vez de pandemia para acá es de las más utilizadas porque realmente ayuda muchísimo. El compartir archivos, siempre y cuando sea alguien confiable, lo compartes para que puedan editar en este caso. Y, y bueno, hace que la información vaya fluyendo correctamente. Em, no sé si hasta aquí tienes dudas de lo que te estoy hablando, de lo que te estoy compartiendo, porque la intención es que puedas ir premiando muy bien estas herramientas. Hablamos de procesamiento de textos. Ahorita estoy hablando de colaboración digital. O sea, ¿qué puedo yo tener como herramienta que me ayude a tener una colaboración digital para presentar algo? Pues tienes Google Docs, automáticamente pueden acceder a él. A la misma vez pueden meter Zoom o Microsoft Teams y en el momento estar viendo el documento y yo le estoy escribiendo y el otro me está dando ideas y el otro está modificando. Eso es un trabajo en equipo. Y es lo que buscamos, mejorar y perfeccionar estas áreas. Están las herramientas Slack, Notion, Zoom. eh, Finalmente, pues ahí son las herramientas que están a tu alcance, 100% gratuitas y creo que pueden ser de mucha bendición. Eh, ¿Cuáles son las características claves de todo lo que estoy hablando? Bueno, te lo diría que herramientas para una colaboración digital va a permitir grupos de personas en una misma sesión. En Zoom ocurre. De repente podemos dividir personas en tres, cuatro para que trabajen enfocados en algo. Entonces, puede ayudar muchísimo. Tener la información puede ayudar muchísimo a que en tiempo real podamos editar una misma información. Por eso te lo dejo como una tarea por ahí. Porque antiguamente cada quien hacía su parte, intentaban maquetar algo y era bien complejado, bien complejo y bien difícil. Se enviaban archivos, al final algo ocurría, podría salir o podría no. Por acá, eh, pues con esto entendemos que se pueden eliminar duplicidades, cada quien hace su parte, su trabajo y juntos salimos bien finalmente. Mm, las ediciones en tiempo real, puede haber comentarios y sugerencias que permiten dar retroalimentación, sugerir cambios, hacer observaciones, sin modificar directamente el documento. Un jefe puede comentar, puede revisar, puede agregar, puede cambiar redacción, pero también evita cometer errores, mejorar el documento y, y mantener el control.
Y todo esto nos va a ayudar a no tener un desorden laboral. Tengo mucha información que quiero ir quitando para solamente darte lo mejor que pueda funcionar para ti. Em, Te diría que Google Docs nos va a ayudar muchísimo a hacer reportes, Drive, archivos y con Zoom o Teams tener reuniones. ¿En qué ayuda muchísimo la colaboración digital? O sea, ¿cuál es su ayuda y su aportación? Pues de una, no hay duplicidad, no hay retrasos, no hay desorden y no hay mala comunicación. Y por lo contrario, acelera la rapidez, el orden, la coordinación y la eficiencia. Así que hasta aquí quisiera saber si tienes alguna duda, alguna pregunta. Em, Te digo como tarea, hazlo como ejercicio, vete a Google Drive, créate un nuevo Google Docs, empieza a escribir información y compárteselo a alguien que en tiempo real lo esté modificando y te vas a dar cuenta cómo fluye la información tan rápido y precisa, que es lo que queremos nosotros. Pasado esto, quisiera darte 10 minutos para cerrar el tema del día de hoy. ¿Te parece?
Bueno, todo lo que te estoy hablando, mencionando justamente, nos ayuda muchísimo a entender el trabajo colaborativo real, con una edición simultánea y con una comunicación 100% digital. Te diría que el trabajo ya no es individual, ahora es colaborativo. Y la tecnología conecta equipos, y esta información debe estar disponible para todos. Eso ayuda a que el trabajo se optimice, se acelere, y aquí la información es clave para la administración correcta. Por ejemplo, en pandemia, esto fue que se empezó a acelerar de una manera fuertísima. Las empresas no cerraron, las universidades siguieron operando y se implementó fuertemente hasta el día de hoy lo que era el trabajo a través de las plataformas como el Zoom, como el Teams, como el Google Maps, algunos más gratuitos, otros más costosos, pero todos tienen la misma finalidad: trabajar juntos desde el lugar donde podamos estar conectados. Y eso provoca que la colaboración digital elimine barreras físicas. En algunos casos, algunas empresas que esto les conviene porque ya no rentan un edificio, solamente se encargan de dar capacitaciones, la gente recibe su sueldo y están trabajando. A la gente le conviene porque ya no tienen que mudarse, están en su mismo lugar, en el mismo entorno, trabajando de manera profesional. Vaya, tiene implementaciones importantes hoy en día. Hemos visto hasta aquí dos puntos importantes: el procesador de textos y herramientas de colaboración digital. Vamos a ver gestión de documentos electrónicos. Eh, ¿Cuál sería la gestión de los documentos electrónicos? Básicamente se refiere a cómo guardarlo correctamente. Por ejemplo, no sé si te tocó o te ha tocado todavía, buscas un archivo y de repente encuentras algo así como que tarea uno, tarea final, ahora sí final, final definitivo. O sea, ¿qué es eso? Yo en lo personal, cuando estaba en la carrera, nosotros hacíamos pequeños programitas. Y los programitas, de repente hay quien le ponía como título Superman, o le querían poner un título Mario Bros, algo así. O sea, nada que ver con lo que realmente se estaba realizando. Era algo contable, era algo de cálculos, era algo de matrices, era algo de datos, y le ponían un nombre al azar. Podría funcionar, aunque nunca será correcto, cuando no tenían en qué guardar y lo guardaban en la computadora y le ponían un nombre al azar. Sin embargo, aún hoy en día sigue habiendo así. Personas que están sobreescribiendo los títulos y luego hasta le pones un título y al momento de guardarlo te dice, ya existe este con otro nombre, y le pones 01 al final, algo así. Eh, la gestión de documentos electrónicos tiene que ver con muchísimo, tiene que ver con cómo se guarda, dónde se guarda, cuándo se guarda y de qué manera se guarda. Porque si no está la información a la mano en el momento en que se requiere, puede significar pérdida de dinero, errores administrativos, problemas legales. Em, Hoy en día, pues las organizaciones no manejan pequeños archivos, manejan eh, cientos de facturas, contratos, reportes, expedientes, registros, documentos. Por eso se requiere saber organizar documentos de forma correcta. Em, Centralizando la definición de documentos electrónicos en la gestión de documentos electrónicos, sería el proceso de organizar, almacenar, clasificar, controlar documentos digitales dentro de una organización. No es solo guardar archivos, sino saber dónde están, cómo se llaman, quién lo usa y qué versión es la correcta.
Em, Literal, tener archivos no es suficiente, sino que hay que saber administrarlos correctamente. Em, lo que muchos hacen en algún momento es poner nombres incorrectos, carpetas desordenadas, duplicar documentos. En algún momento se pierde la información, falta de control. em, Así que, ¿qué es lo que nosotros vamos a requerir? Pues no perder tiempo, no cometer errores, no duplicar trabajos, no perder información y sobre todo sí tomar decisiones correctas. Pues una empresa puede perder muchísimo, incluso entrar en problemas legales si no se administra correctamente. Así que, qué es lo que debe aprender el alumno? A organizar la información de forma lógica y ordenada. Por ejemplo, ¿dónde tienes que guardar la información? Hablemos en la computadora, en la carpeta de documentos. Dentro de la carpeta de documentos, creas una carpeta que se llame, que tenga el nombre del título de la empresa. Y dentro de ella, subcarpetas, una de finanzas, una de ventas, otra de recursos humanos, otra de operaciones. Dentro de finanzas posiblemente vas a tener más información como facturas, presupuestos, reportes. Dentro de ventas, clientes, reportes, historial. O sea, es crear toda una matriz que te ayude a entender carpetas y subcarpetas que te ayuden a tener claridad dónde tienes todo. Em, Nosotros dentro de la organización tenemos que entregar nuestras computadoras cada cierto tiempo. Se evalúa todo, se evalúa incluso cómo la tenemos, lo cuidada que está, se evalúa el nivel de contraseñas que tenemos para el acceso, se evalúa cómo tenemos la información. En mi caso, yo estoy a cargo de Cuba, México, entonces en esos casos, cómo tengo seccionado lo de Cuba, cómo tengo seccionado lo de México, cómo tengo seccionada la información de lo que yo requiero. Eso es importantísimo. Y dan reconocimiento. En mi caso, cuando tienes bien organizado todo, se reconoce aquello y bueno, finalmente es importante. ¿Y por qué es importante? Porque te piden algo y en el momento que te lo piden, lo entregas, lo ofreces, lo das. Em, Esto es muy importante, tenerlo lo mejor posible organizado. Eh, ¿Qué yo te diría de esto? Si tienes el acceso a la nube, prueba a guardar información directamente en la nube. Ya te dije sobre un documento, Google Docs, poner una información, que alguien te la comparte, que tú se la compartas a alguien y que te lo responda. Lo que yo te voy a pedir aparte es justamente aquí una carpeta con el nombre de la escuela y ahí agrega un documento de una tarea y lo pones directamente en la nube y me envías el enlace para que yo pueda acceder a la nube, para que yo pueda tener acceso a entrar para ver ese documento. Esto es interesante que tú puedas tener este, este orden. Tú creas tu documento normal en Word, lo metes a tu carpeta va a estar dentro de la nube, la que tú quieras, iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive, hay más, pero son las más típicas esas. Eh, Dame acceso para que yo pueda entrar y ver ese documento. La tarea que sea, aunque no sea de mi materia. Eso nos va a ayudar muchísimo a entender cómo poder otro tener acceso de forma electrónica a la información y que pueda estar accesible para todos.
Mm, Finalmente, necesitamos poner nombres correctos. ¿Cómo sería poner nombres correctos? Por ejemplo, tienes el nombre de la universidad y pones una de las materias que tienes, informática administrativa. Dentro de ella, eh, tarea 1 del módulo uno. Entonces puedes poner tarea uno guión bajo, módulo uno guión bajo, tu nombre o la fecha. Esa forma de poner guión bajo te ayuda a tener un poco de claridad, le da profesionalismo y ayuda a que quien lo vaya a leer pueda entender de qué se trata y que eres una persona profesional. Un buen nombre siempre va a ser importante. Deja las cosas claras, sin ambigüedades, y ayuda mucho a explicar el contenido antes incluso de abrirlo. Eh, si tienes una tarea o un archivo que lo estás editando finalmente a- y lo estás editando constantemente, será bueno usar versiones claras. De repente, no tan grande, sino B1, B2, B3 y al final, final. Eso te va a ayudar muchísimo a que no sea muy grande, muy largo, pero nombre B1, versión uno. Nombre guión bajo B2. Nombre guión bajo B3. Y al final, nombre final y lo correcto. Eliminar los anteriores para no entrar en confusión. Una vez que has terminado, que has empaquetado, que tienes todo correcto, eliminas para mostrar y tener contigo únicamente a la mano el archivo que realmente estás requiriendo y necesitando. Eh, Siempre es muy importante tener muy clarificado la información del tipo de documento. Importante, si son documentos a nivel empresarial, en algún momento tener los contratos, los reportes, las facturas, documentos legales, correspondencia, dependiendo de lo que sea, los reportes en una misma carpeta, seccionados por años, por meses, por directores, por personas, en fin, tenerlo lo más clarificado posible, que te facilite muchísimo a tener una claridad para encontrar el archivo que tú estás realmente buscando. Te diría que cuando no hay una gestión correcta, pues los archivos se pierden, hay desorden, hay estrés. Cuando hay una gestión correcta, está todo organizado, es fácil acceso y hay un mejor desempeño. Eh, el orden ahorra tiempo, la claridad evita errores, la organización mejora decisiones, la información siempre debe estar accesible y entender algo, el desorden siempre cuesta caro. Así que eh, te pregunto con algo pequeño dentro de lo que tienes, ¿cuánto tiempo demoras encontrando un archivo dentro de tu propia computadora? Entendiendo que no tienes miles de archivos, aunque debas tal vez tener muchos, ¿cuánto tiempo demoras? O lo encuentras muy rápido y ya sabes dónde estás. Incluso puedes dar indicaciones telefónicas. Abre la carpeta, tal, tal, ve a tal, tal, haz esto y ahí vas a encontrar la información. El desorden digital también es el desorden administrativo. Y aquí te diría, no solamente es importante tener archivos, sino es importante cómo organizarlos. Y viene un punto importante que ya te lo había pedido justamente atrás, almacenamiento en la nube. Y viene un caos de repente, la computadora se echa a perder y todo lo tienes ahí en la computadora. Peor aún.
no hay respaldos y lo que se echó a perder de la computadora justamente es el disco duro. No hay nada que hacer ahí, es pérdida total. Eh, Tal vez fue un virus, se tuvo que formatear la computadora y no hay manera de respaldar. Tal vez se pueda recuperar información, pero no toda la información. Y finalmente todo lleva su proceso, su momento, su tiempo. Lo correcto es tener respaldos. Quizás algunos lo tienen el respaldo en el USB y de repente la computadora se echó a perder y peor, el USB no lo encuentra. Así que, ¿qué es lo que han hecho ante ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo evitamos perder información? Pues la respuesta clave y clara aquí sería, pues, mantener la información en la nube de forma automática. O sea que tú estás trabajando en la computadora y de forma automática, aún sin guardar, ya se está guardando en la nube. Eso es interesante. ¿Ya has trabajado con almacenamiento en la nube? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál sientes que es más lento? ¿Con cuál crees que te puedes tú acomodar mejor? Empresarialmente, Microsoft maneja con el OneDrive y muchas empresas manejan lo de Microsoft y manejan OneDrive. Puedo decirte que OneDrive es muy bueno. Yo personalmente he usado el Dropbox y me ha dejado eh, una sensación de lentitud. Prefiero manejar el Google Drive, incluso el iCloud de la Mac. Muchos de repente podrían criticar esto, pero comparándolo, siento que es mejor el OneDrive que el iCloud por la procesamiento, qué tan rápido lo puedes encontrar directamente en la nube. De repente tengo que viajar y no siempre traigo la computadora conmigo, pero puedo tener la información incluso en mi dispositivo, mi celular. Puedo tener la información ahí, la puedo tener en la tablet. En la tablet puedo hacer algunas ediciones, tal vez más limitadas. Si no es necesario llevar la computadora, con eso basta y sobra y tengo la información. O voy ya directamente a una computadora, me conecto con la cuenta eh, que tengo personal directamente a la red y puedo bajar la información y editarla en cualquier computadora. Simplemente tengo acceso a mi información. Antiguamente teníamos el problema de que la información estaba almacenada en la computadora y si no teníamos respaldo se perdía. Hoy ya no. Hoy tenemos mucho el apoyo de guardar en la nube. Al menos que el sistema se caiga, que no va a pasar fácilmente en empresas como OneDrive, iCloud, Google Drive. Son de las más fuertes, pero pasado eso, posiblemente sí pueda haber errores con otras que quieran ofrecer el mismo servicio. Puede caerse el sistema y eso significa que pierdes tu información. Así que hoy ha cambiado muchísimo la forma de guardar la información, la forma de poder transportarla y manejarla, eh, contando aún con la debida seguridad. Por eso hay empresas que ya manejan el OneDrive como cierto recurso que trae seguridad, porque obviamente están pagando por algo ahí y supuestamente Microsoft está blindando. En fin, lo cierto es que hay seguridad. Puedes tener la información a tu mano, al alcance, en cualquier momento, siempre y cuando haya internet. No habiendo internet, no hay manera de cómo entrar, cómo acceder, cómo modificar, cómo descargar. Te diría con esto que la información ya no depende únicamente de un dispositivo, sino depende del acceso. Para tener una definición clara, ¿qué es el almacenamiento en la nube? Bueno, es guardar archivos en Internet en lugar de almacenarlos en dispositivos físicos como una computadora o como un USB.
O sea, que en lugar de guardarla dentro de la computadora, lo guardas en los servidores de internet y puedes acceder a ellos en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. No importa dónde te encuentres, lo único que sí va a importar es que tengas acceso a internet. Eh, el más usado en muchos casos es el Google Drive, es el que maneja Gmail, es el que maneja Google. Eh, Muchas empresas lo manejan porque es gratis. Eh, Hay implementaciones muy buenas. Agregan, por ejemplo, el Docs, formularios, sheets, que viene siendo como el Excel, algo así. El OneDrive es directamente de Microsoft, maneja Word, Excel, todo lo de Microsoft. Dropbox es un enfoque profesional y empresarial. No lo he pagado de forma empresarial. eh, no lo sentí tan rápido, pero tiene un enfoque empresarial. Y el iCloud, bueno, es el dispositivo de Apple, que es muy común actualmente y la gente cada vez paga por más espacio. La pregunta es, ¿cuál de estas tú ya estás utilizando? ¿Cuál te conviene? ¿Cuál confías más tú? Antiguamente era archivo guardado en la computadora. Ahora es un archivo guardado en el servidor. Em, Puedo decirte que cuando subes un archivo directamente al internet, ya no está en tu computadora, está en internet y puedes abrirlo en cualquier lugar. Claro está que si tú lo haces en tu computadora personal principal, va a estar en tu computadora de forma física, porque no lo borras de ahí. Sin embargo, está en el momento que tú lo necesitas en internet y en cualquier computadora que tenga acceso a internet sin tener nada de información tuya, puedes descargarlo y ahí editarlo. En algún caso, puedes editar directamente desde eh, en línea. Por ejemplo, lo puedes editar si es OneDrive, accediendo a la plataforma. Desde ahí puedes editarlo. Te da la facilidad de hacerlo. Lo guardas y a partir de ahí también lo puedes compartir ahí. Muy recursivo, muy interesante, cómo la tecnología puede ayudarnos a acelerar procesos y cómo otros pueden tener acceso a ello. Eh, ¿Desde dónde puedes acceder? Desde el celular, la laptop, tablet, cualquier computadora. Eh, ¿Qué te puedo decir? Un alumno puede hacer tarea en casa y la revisa en el celular y lo entrega en la escuela. Eh, Todo por medio de compartir, hacer, enviar, modificar. Un gerente puede revisar los reportes sin estar directamente en la oficina. Eso ha ayudado muchísimo a lo que es el trabajo eh, home office o a aquellos que viajan muchísimo. Ya no están limitados a un lugar físico, sino que pueden de forma online estar accediendo, entrando y editando, haciendo, teniendo. Y no tienes ningún problema de qué preocuparte si la computadora se daña, se pierde el USB y todo. Importante, así como organizas información desde tal vez documentos o escritorio, también la nube tiene que estar organizada correctamente. Entonces, es importante que apliques este principio desde la nube, a organizar correctamente tu información aún en la nube, ya que la nube protege tu información. Eso te va a ayudar muchísimo a tener la seguridad. Incluso en qué nos ayuda la nube, en que de repente para bajar un video, antiguamente se compartía, no sé, el enlace o se compartía el video por WhatsApp, que es limitado. Se compartía el video por correo electrónico, es limitado. Entonces el video lo subes a la nube, envías el enlace y lo puede descargar cualquiera y tenerlo directamente en su computadora y esto es una bendición.
Podemos enviar archivos por correo sin problema de tamaño, en múltiples versiones. Solo se envía el enlace y automáticamente tenemos lo que necesitamos. ¿Qué ayuda muchísimo trabajar en la nube? Bueno, alguien escribe, otro puede editar, otro puede dar algunas correcciones y todos en el mismo momento están haciendo un trabajo empresarial, profesional, en tiempo y forma, creando reportes, revisando documentos, coordinando información. La nube ayuda muchísimo a hacer un equipo en tiempo real. ¿Qué necesitas para ello? Solo acceso a Internet. ¿Requieres memoria? No, al menos que lo quieras guardar y tenerlo portable y llevarlo a otro punto. Eh, Le puedes compartir incluso al profesor de forma virtual en el enlace y él puede descargar la información. Entonces, tiene muchas ventajas frente a una memoria o frente a un disco duro como tal. Eh, es el acceso rápido, información centralizada, trabajo colaborativo, sobre todo seguridad también. Mm, Muchos pueden tener un poquito de temor, sobre todo el acceso no autorizado. ¿Qué puede pasar? Cualquier persona podría que tenga el enlace entrar. No, al menos que tú des el permiso al momento de estar en la nube. Tú puedes por ahí ponerle que ese archivo sea compartido para exclusivamente la persona que tú quieras, con correo electrónico. O tal vez lo dejas abierto para que cualquiera pueda entrar, pero también está la opción para que pueda entrar y solo verlo, pero no modificarlo, no editarlo, no borrarlo, no tiene permisos para ello. Realmente tú puedes controlar el permiso, tú puedes limitar el acceso y puedes usar cuentas seguras para ello. ¿Cuál sería la limitante número uno que yo vería en esto? La única que yo vería. Hay una dependencia 100% de Internet. O si estás en donde no hay acceso a Internet o no hay Internet, pues habría algunos conflictos para poder hacer el trabajo correctamente. Fuera de eso, eh, yo veo muchas cosas positivas: acceso remoto, respaldo, colaboración. eh, Así que te animo a que si ya tienes espacio en Google Drive, que bien, si no lo hagas en OneDrive. Todos tienen opciones gratuitas, limitadas, 5 gigas aproximadamente. Entonces, en algún momento yo tenía de cada cuenta eh, eso. Mega me parece que te regalaba en ese entonces 10 gigas. Ahorita no sé, casi ni lo ocupo. Pero todos ellos son buenos, son importantes. Así que investígalos, sube información a la nube y empieza a explorar cómo esto se puede manejar. Es parte de actualizarnos, adaptarnos y saber lo que viene hacia un futuro. Así que tu información no debe depender de un dispositivo, debe estar disponible donde la necesites. Y eso lo permite la nube. Hay muchísima movilidad, seguridad y colaboración. Y termino todo esto hablando de plataformas colaborativas en organizaciones. Como resumen, vimos procesadores de textos para documentación administrativa. Te di un repaso muy leve ahí de los tipos de letra, los tipos de tamaño, que debes de checar que sea justificada, centrada, la parte que debe tener negrita, subrayado, checar los títulos, 16 máximo, tal vez un encabezado diferente. Bueno, por ahí tienes que checar tú algún libro que te maneje información y algún libro que tú puedas visualizar cómo está. Eso te va a dar la idea de tener algo profesional. eh,
los encabezados, los pies de página, los números de página. Eso tiene que ver con el procesamiento de texto para una buena presentación. Eh, Herramientas de colaboración digital, todo lo que nos ayuda a poder tener una colaboración eh, digital. Hablamos de herramientas como Google Docs, que nos va a ayudar a poder tener información en el momento asequible, que podamos entrar a ella, modificar y al mismo tiempo hacer mucho a la vez. La gestión de documentos electrónicos, dónde, cuándo, cómo, qué nombres, cómo organizarlo, cómo administrarlo correctamente. Eso que ocurre en la computadora debe ocurrir también en la nube. Y vimos almacenamiento en la nube, que tiene todas las ventajas que podemos nosotros ver que tiene la nube. Eh, lo accesible, la colaboración, el acceso remoto y tal vez la única franja que cuidar es el acceso a Internet. Aún así, tú puedes poner por ahí documentos offline y puedes sin Internet acceder a ellos. Eh, Parte de toda la estructura, como hoy podemos tener herramientas digitales para gestión administrativa. Finalmente, vamos a ver plataformas colaborativas en organizaciones. ¿A qué nos referimos a esto? Eh, Básicamente, eh, ¿qué herramientas tenemos para hacer cierta colaboración de forma digital? Por ejemplo, ya no solamente vemos de tareas olvidadas, de desorden, sino ahora ya vemos un poquito lo que tiene que ver con dividir tareas, coordinar el trabajo, resolver problemas, utilizar plataformas donde podamos nosotros tener una comunicación, archivos, tareas, proyectos, seguimientos, organizar el trabajo en equipo, poder tener reuniones, controlar avances. eh, por ejemplo, hoy podríamos tener herramientas muy fuertes como Microsoft Teams, donde podemos tener comunicación, reuniones, archivos, integración empresarial, eh, incluso tener lo que es el Zoom, donde podemos tener también comunicación, reuniones. Hay muchísimos hoy complementos que se le han integrado para tener gestión de archivos. Puedes enviar archivos, recibir archivos de forma visual, tener un tablero y estar trabajando con el tablero, organizando ideas, lluvias de ideas. Esto nos ayuda muchísimo. Hay otras como el Monday, Trello, como Asana. Tal vez ya los has escuchado, tal vez no, pero pues, tal vez me quedaría hoy por hoy con lo más usable, que es el Microsoft Teams y con el Zoom, para que puedas conocer sus herramientas. ¿Para qué sirve todo esto en administración? Bueno, organiza equipos. ¿Quién trabaja? ¿En qué trabaja? ¿En qué etapa? Asigna tareas de forma online, podemos estar platicando, asignamos tareas, incluso podemos hacer grupos para trabajar en equipos en el mismo momento, en el mismo entorno. Podemos trabajar en equipos, le damos un tiempo, 2 horas, 1 hora, 3 horas, para que resuelvan algo y regresamos al grupo grande, mostrar resultados, damos seguimientos, ¿no? Pendientes, centralizamos información. Ahí mismo mostramos la información y estamos editando incluso por medio de compartir pantalla. Antiguamente únicamente a lo mucho se utilizaba el WhatsApp o bien archivos por correo, tareas por ahí de repente que carecían de cierto control, había algún desorden. Ahora buscamos que haya un mayor orden, mayor claridad, mejor trabajo. Eh, de alguna manera buscamos que haya un avance en tiempo real, que se logre ver, que se logre eh, tener en cuenta. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues la única de ellas es que de repente el trabajo es de forma online y no, y de forma virtual, y de repente lo presencial cambia, pero cuando las necesidades lo permiten, trabajar de forma
Pues ahora sí, virtual, adelante. Hay herramientas que nos pueden ayudar a trabajar, a hacer colaboración en equipo, a lluvia de ideas, a compartir pantalla, a tener información accesible a todos, tener incluso un calendario presente, em, lanzar productos, tener espacios para organizar actividades, donde podamos poner información o dar un seguimiento o darle en proceso terminado pendiente algún proceso que hemos tenido por ahí. Todo eso se puede hacer con estas herramientas. Por eso se llaman plataformas colaborativas en organizaciones. Y el principio para todos es exactamente lo mismo. Sin plataforma hay desorden, mala comunicación, falta de control y retrasos. Pero con la plataforma hay organización, claridad, seguimiento, eficiencia. Entonces, em, ¿qué te diría? Una administración usa fácilmente Words o Docs para crear documentos, el Drive o cualquier plataforma de la nube para guardarlos, Zoom o Teams para comunicarse, eh, Teams o Notion o Trello para organizar tareas. Y todo eso nos va a ayudar a tener herramientas para trabajar en equipo. Todas las herramientas se conectan entre sí. Podría decirte que un equipo sin organización trabaja pero no avanza. Las plataformas nos ayudan a organizar el trabajo y presentar informes correctos, profesionales, a la altura de lo que se está requiriendo o necesitando. Yo te diría, em, pues como tarea, ya te di varias, crea un documento en Google Docs y por ahí compártelo con alguien, tu documento, que le ponga una información ahí. Por ejemplo, puedes poner una pregunta, que alguien te la responda. Puedes poner un formulario básico, dame tu nombre, tu dirección, tu teléfono, eh, grado de estudio, como si fuera un control escolar, y que alguien te responda la información eh, de forma digital. Tú lo creas, lo compartes, la persona te lo responde y tú lo actualizas. Eso, eso es importante que lo empieces a manejar. Eh, Créate dentro de la nube, cualquiera. Puede ser Google Drive, ya que estás manejando el Docs, puede ser Google Drive y crea la carpeta de la universidad y ahí en la carpeta agrega el documento de Docs que hiciste, eh, y en la carpeta que ya hiciste el documento de Docs, eh, me compartes esa tarea directamente, dame acceso a la tarea. Si requieres mi correo, te lo paso. Si no, únicamente dame acceso a, a esa tarea para poder verla. Lo puedes dejar libre únicamente y en la plataforma subes esa tarea y ahí me dejas el link para que yo pueda acceder. Eso ya te está ayudando a tener una herramienta digital, trabajo digital, una interacción digital. Tal vez ya lo has hecho, ya has hecho cosas más interesantes. Si no lo has hecho, es la oportunidad para empezar a aprender a manejar esto y hacer colaboraciones en equipo. Esto te va a ayudar bastante. Explora las herramientas de Notion, de Trello. Creo que te pueden bendecir, te pueden ayudar. Y bueno, finalmente estoy para servirte. Y como te lo he dicho, hoy básicamente la gestión administrativa depende en gran medida de herramientas digitales.
Ya no solamente necesitamos que seas un buen administrador, es necesario saber utilizar la tecnología para organizar tanto la información como trabajar en equipo, como tomar decisiones. De alguna manera, las herramientas que hoy hemos aprendido, te diría que ya no son del futuro, son del presente. Y dominar estas herramientas marcará diferencia en el desempeño profesional, porque te vas a estar poniendo a la altura de lo que hoy se está utilizando en todo tiempo, en todo tipo. Yo manejo eso, trabajo por una organización transnacional, trabajamos a distancia con gente de otras regiones y estamos constantemente reportando correo, plataformas, compartiéndonos información, accediendo a los datos, bajando videos, subiendo videos, enviando reportes. Tenemos nuestra plataforma, tenemos todo, pero la esencia es lo que te estoy hablando. Entonces, cualquier duda, pregunta, comentario, me dices y con mucho gusto estoy para servirte. Que Dios te bendiga.